Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? En este video vamos a hablar todo sobre arcillas poliméricas, marcas, cómo funciona, cómo se hornea, cómo evitar que tus piezas sean completamente duraderas y no quebradizas. Todo eso y más lo vas a encontrar en este video, así que quédate, suscríbete y ¡vamos! Para iniciar y saber toda la información que necesitas sobre la arcilla polimérica, necesitamos también saber el ADN de las arcillas poliméricas. Como tal, la arcilla polimérica es un polímero que normalmente es de PVC, pero la arcilla como tal tiene un producto ya químico, ya profesional. Una diferencia que le podríamos encontrar a la arcilla polimérica a la porcelana es que este no se va a dañar con el paso del tiempo. ¿A qué me refiero? Al no tener nada orgánico y ser productos completamente ya más profesionales, ya químicos, este te va a funcionar para poder hacer joyería sin que se dañe, sin que le entre tal vez algún contacto con hongo. La arcilla polimérica ya viene pintada, si te das cuenta, viene en paquetitos muy pequeños, a diferencia de la porcelana fría que lo venden en 1 kilo. Y la diferencia de precio también es muy abismal. La arcilla polimérica se hornea a una temperatura y tiempo definido dependiendo de la marca. En este caso, esta marca Fimo me marca el grado dependiendo de Fahrenheit o Celsius y 30 minutos mínimo. La marca Sculpey nos va a marcar otra temperatura, un tiempo también de 30 minutos y el grosor también va a depender de cuánto sea la cocción. Entonces, las arcillas poliméricas sí o sí se hornean. ¿En qué se hornea la arcilla polimérica? En un horno eléctrico. He visto videos de que dicen que les funciona hornear en freidora de aire. La verdad yo desconozco esa información porque algo importante que tienes que saber es que al hornearse la arcilla polimérica, este va a soltar unos vapores. Entonces cuando se va horneando vas a tener que oler como hay algo ahí distinto, así como que dices, huele raro, aquí huele un poquito distinto. No huele a quemado siempre y cuando tú respetes la temperatura de la arcilla y el grosor de la pieza, que eso vamos a hablar más adelante. Pero al hornearse va a soltar unos gases que sí te recomiendo que cuando hornees sea cerca de una ventana, pero lo más puntual es que tú compres un horno eléctrico. Te voy a dejar una foto como de los que yo tengo, porque ese lo vas a utilizar nada más para tu arcilla polimérica, para poder hornear tus piezas. ¿Por qué te digo que compres un horno especial para la arcilla polimérica? Como te platico, al hornearse estas piezas van a desprender un poquito de humo, un poquito ahora sí que de lo que es este producto en los gases en la horneada, como cuando tú horneas tal vez un cupcake. Pues esto también puede suceder con la arcilla polimérica y esas pequeñas moléculas que puedan salir en el vapor se van a adherir a tu horno. Entonces, si tú haces unas figuritas para regalar en Navidad en el horno donde tu mamá va a preparar luego el pavo, puede que el pavo tenga algún contacto de esas pequeñas moléculas de la arcilla polimérica y no quisiéramos contaminar nuestra comida con alguna molécula de la arcilla polimérica. A diferencia de la porcelana fría, sabemos que ella se seca al aire sin ningún problema, pero esta nunca se va a secar al aire. Si tú la pones tal vez al sol, tampoco se va a secar, tampoco se va a curar la pieza. Como dice en el instructivo, esto va a ser tu regla base para poder trabajar con arcilla polimérica dependiendo de la marca. Entonces siempre hay que guiarse de la temperatura, ya sea Fahrenheit o Celsius, dependiendo del horno que tengas y el tiempo, porque esto va a hacer que tu pieza quede duradera por muchos años. Entonces, como conclusión, la arcilla polimérica es un PVC que al hornearse queda duro y ya estaría listo para, pues con ella, ya sean accesorios, dijes, lo que tú quieras. Una diferencia que tiene la arcilla polimérica con la porcelana fría es que esta sí se puede mojar y no le va a pasar nada. Pero algo muy importante que también tienes que saber es que acondicionar tu arcilla polimérica. ¿A qué me refiero con acondicionar? Es amasarla. Puedes comprarte un rodillo como las de estas fotos. Yo nunca he comprado uno, yo soy de que mi rodillo y órale, vamos a amasar porque vamos a hacer brazo, ¿no? Si tú no acondicionas bien tu arcilla polimérica, así como también la porcelana fría, puede que te queden unas pequeñas grietas, como esta muñequita que ves aquí, que hizo una Blancanieves y se agrietó a la hora de hornear. Entonces es muy importante también acondicionar nuestra arcilla polimérica a la hora de trabajar. Yo no te recomiendo que cuando vayas a trabajar con arcilla polimérica así tal cual, abras el producto, así de que ya yo voy a trabajar ahorita y ya trabajes con ella. Por ejemplo, esta arcilla polimérica está dura. Entonces vamos a tener que acondicionar esta arcilla para que quede más maleable como una plastilina. Y aquí vamos a tener que hacer un poco de brazo. Entonces, ese es el único inconveniente que yo le encuentro a veces a las arcillas poliméricas, porque no todas son frescas. Si se dan cuenta, se me pega un poquito en el rodillo, pero pues se quita sin problema alguno. Y para quitarlo de mi tabla, voy a usar la herramienta que yo uso para la porcelana fría, que es mi regla de acero inoxidable. Entonces vamos a ir amasando. Aquí hacemos brazos. Puede que alguna arcilla que tú compres sea más suave, dependiendo también del tiempo de caducidad de estas arcillas. Puede que también te toque suavecita y la puedas trabajar. O a veces cuando hay mucho calor en tu ciudad, también la arcilla puede quedar muy blandita. Entonces, la arcilla polimérica yo les puedo decir que es un poquito compleja. Entonces vamos amasando. Y si se dan cuenta, ya está más maleable nuestra arcilla polimérica.
Si yo tuviera mi arcilla polimérica un poquito seca, vamos a utilizar un Fimo, que es también de esta misma marca, si se dan cuenta. Este es como el pegamento, en vez del pegamento blanco para la porcelana fría, este es el pegamento para la arcilla polimérica. Entonces le ponemos una gotita, o sea, una nadita, y vamos acondicionando nuestra masa. Y como este Fimo líquido es como un pegamento, pues nos va a ayudar a que se pueda unir más nuestra arcilla. Alguien tal vez en los comentarios me diga, pues ponle aceite de bebé a tu arcilla polimérica. Sí y no. A mí casi no me gusta ponerle aceite de bebé a la arcilla polimérica para humedecerla porque puede afectar un poquito el componente de la arcilla. Entonces yo no lo recomiendo 100%. Yo prefiero más el Fimo líquido o el Sculpey líquido para trabajar más la arcilla polimérica. Y vean, tenemos una diferencia de arcilla polimérica que ya es un poquito más maleable. A diferencia de este que está todo granuloso, que estaba así como piedrita, porque la verdad la arcilla está como, ya tiene como un año que la compré. Entonces, también tiene la arcilla polimérica, es que sí hay que trabajarla más. Sí es más trabajosa en el aspecto de que tienes que moldearla, tienes que acondicionarla para que quede bien la masa. La porcelana fría también, pero no siento que sea tan complicada. Y aquí tenemos ya nuestra masita acondicionada, ya se siente distinta al tacto, ya está más suavecita. Y pues ahorita ya podríamos hacer una paleta payaso. Entonces, aquí sí les puedo decir que la arcilla polimérica es un poquito más pesada, un poquito más ruda para trabajarla con la mano que con la porcelana. La porcelana siento que tienes que tener un poquito más de delicadeza con tus manos porque se aplasta. Esta es más firme, es un poquito más dura de trabajar, por decirlo así. Y aquí ya podríamos tener una paleta payaso. Ya hicimos nuestra bolita de Fimo o de arcilla polimérica. Bueno, yo le digo Fimo porque pues, es de la marca Fimo. Podríamos usar un palito de madera y ya teniéndola así, pues bueno, le pondríamos un poquito de arcilla azul y un poquito de arcilla roja. Algo que tienes que saber sobre la arcilla polimérica es que yo no te recomiendo pintar la arcilla polimérica. Ejemplo, tú compras una arcilla blanca y tú dices, la voy a pintar con acrílico para tener varios colores. No. Esto va a dañarse completamente si tú la pintas con alguna pintura acrílica. El ADN de tu arcilla polimérica se va a destruir. Yo no te recomiendo para nada que hagas eso. O sea, aunque tú te quieras ahorrar que compres una tableta grandota de arcilla polimérica blanca porque la vas a pintar ya sea con acrílico o óleo, no te va a funcionar. Se va a dañar el ADN de tu arcilla polimérica y eso no lo queremos. A diferencia de la porcelana fría que la puedes pintar como tú quieras y sí hay que tener un poquito más como de precauciones, pero que no afecta al 100% la porcelana fría, con la arcilla polimérica sí pasa, sí se afecta el ADN. Como recomendación es que tú compres los tonos básicos de las arcillas poliméricas y sí puedes combinarlas. Vas a trabajar con Sculpey Soufflé, compra los tonos básicos, ¿no? Que sería rojo, amarillo, verde y azul. Y de ahí tú sí puedes combinar esta marca con esos colores de la misma marca. Si vas a utilizar Premo, pues los básicos, ¿no? Blanco, rojo, amarillo, verde, azul, ¿no? Y los puedes mezclar. ¿Qué pasaría si tú mezclas esta Premo con esta Fimo? Van a reaccionar mal las dos porque como no son la misma marca y no tienen los mismos ingredientes, puede haber una reacción a la hora de tu masita. A mí me llegó a pasar de que la masa quedó como un chicle, así súper pegajoso y pues desperdicié material, pero estaba practicando, estaba ahí viendo si podía combinar dos colores para llegar a uno bonito y no se puede. Entonces yo te recomiendo que si vas a trabajar con una marca de arcilla polimérica, trabaja solo con una. Si vas a trabajar Fimo Soft, todos tus colores para combinar entre ellas sea Fimo Soft. Si tú de pura casualidad vas a hacer esta paletita, puedes utilizar como base el chocolate, ¿no? Esta base color café. Pero tú no tienes azul en esta marca Fimo Soft. Ok, ahí sí podrías nada más ponerle el puntito con, ejemplo, tú tienes Premo azul, le pones el Premo azul con un poquito de Fimo líquido, lo pegas y se lo pones. Pero si tú quisieras combinar dos colores para llegar, ejemplo, a un rosa pastel, yo no te recomiendo combinar los dos. Te recomendaría que tengas Premo blanco y lo combinas. O si tienes soufflé blanco y rosa, lo mezclas y ya te deja el rosita blanco, o sea, rosa pastel. Un tema muy importante, infalible para la arcilla polimérica es el horneado. Y como les platicaba, necesitas un horno especial eléctrico para poder hornear tus piezas. Yo no te recomiendo que uses una freidora de aire. Hay tutoriales, de hecho, en YouTube de que dicen que hay que hacer un hornito como con una veladora y todo eso. Yo no la recomiendo porque vas a necesitar un termómetro. Con este termómetro tú vas a poder saber si de verdad estás horneando a la temperatura y al tiempo que dice pues cada producto. Ejemplo, como mostraba este Sculpey Soufflé, pues se hornea a 275 o 130 Fahrenheit. Ejemplo, mi termómetro tiene marcado con plumón. Ahí, ¿en qué momento sé que ya está la flechita horneando a esa temperatura? Yo así puedo saber si de verdad a la hora del horneado está en la temperatura exacta en la que se está horneando la arcilla. Si tú la horneas a una temperatura más baja, tu pieza va a quedar cruda. O sea que puede que sí quede un poquito firme cuando tú la saques de hornear tal vez a los 30 minutos, pero con el paso del tiempo, si le haces un poco de presión, se va a desmoronar. Entonces siempre hay que guiarse de la temperatura que marque cada uno de los instructivos de la arcilla polimérica. Si tú horneas
y de pura casualidad tu perilla se fue a una temperatura más alta, que esté por aquí o por acá, tu pieza va a quedar negra, se va a achicharrar, o sea, no la vas a poder recuperar. Me ha pasado con unas piezas de que se ha pasado un poquito más de la temperatura y si es blanca la arcilla, va a quedar café. Entonces ya no la puedes recuperar porque la arcilla comienza a quedar dura cuando se hornea. Y de hecho, aquí se puede ver que se me pegó un poquito esta pieza, que es un Amogus. Entonces se coció de más, un poquito más, y como que se nota como si quedó doradita, crunchy de la parte de abajo de la base donde pues está mi charolita para hornear. Yo te puedo decir 100% como experiencia personal, guíate de lo que dice tu empaque, tiempo de horneado y temperatura. Si es una pieza muy delgada, muy pequeña, color blanco, yo sí te recomendaría que la estés medio vigilando de vez en cuando. O sea, te asomas un poquito como a la ventana de tu horno eléctrico y ves que se está horneando bien y ya. Algo muy importante que tal vez muchos no te dicen de la arcilla polimérica es que precalientes tu horno. Yo sí la precaliento unos 5 minutos antes para que cuando yo ya meta las piezas de arcilla, la flecha ya esté marcada en la temperatura que yo necesito pues hornear mi arcilla polimérica. Entonces nada más yo agarro, meto y ya sé que de cierta forma va a bajar un poquito la flechita hasta por aquí, pero rápido se va a regular y ahí se va a mantener. Siempre es importante también estar medio echándole un ojo a tu horno y estar pendiente también de tu termómetro para ver que de verdad se está horneando a la temperatura exacta. Cuando termina el tiempo de cocción de tu pieza, que suena normalmente los hornos eléctricos suenan ¿no? De que ya terminó de hornearse, vas a ver que poco a poco se va a ir bajando la temperatura. Yo te recomiendo que abras tantito la puerta de tu horno, que le entre un poquito de aire y dejes que se vaya enfriando poco a poco en el horno. Y si te vas dando cuenta, la arcilla polimérica es un poquito más técnica, más que la porcelana fría, porque necesitamos un horno, tenemos que comprar muchos bloquecitos de arcilla de distintos colores para ir combinando. O si tienes otra marca, pues no la puedes mezclar, como que amasar, acondicionar, porque pues se va a alterar el ADN de las arcillas. Entonces es un poquito más compleja. Por eso como que este video se va a alargar un poco. ¿Cómo te recomiendo meter a hornear tus piezas de arcilla polimérica al hornito? Normalmente los hornos eléctricos traen una charolita, pero si tú las horneas con la charola que viene, es probable que te pase como este Amogus, que se ve como aplastado, como parece como un pan, ¿no? Cuando ya ves que queda como crujiente el pan, así se ve el Amogus, yo creo, ¿no? Entonces yo te recomiendo que le pongas un papel aluminio a la charola y los metas. Ahí los colocas en la charolita, pero con papel aluminio los colocas y los dejas hornear. Y ya cuando pues se acabe el tiempo de cocción, dejas que se enfríe, te digo, las piezas y ya las quitas y no debe haber problema en que pues se despeguen. Cuando vayas a hacer figuras, ejemplo como la del Amogus, que tiene una varita de cierta forma que va en todo su cuerpo, porque aquí está, digamos, como que el bastón, tienes que colocárselo antes de hornear, porque si lo quieres poner así como este que literalmente cruza todo el cuerpo, ya no vas a poder, porque la pieza queda dura, o sea, ya no hay forma, entonces manipularlo es muy difícil. Sé que te estás preguntando, y bueno, ¿y dónde consigo todos estos materiales? Te dejo aquí todas las páginas en México donde yo he podido conseguir arcilla polimérica, pero cuando me gusta más ir físicamente al nuevo Fénix es donde consigo la arcilla Sculpey, sea Premo o Sofle, y también te venden ya barras más grandes, pero ahí es donde yo he conseguido muchas, aunque igual les voy a dejar por aquí donde pueden comprar en una que otra tienda de emprendimiento, donde pueden conseguir una que otra arcilla tal vez de estas marcas, pero estas son más difíciles de conseguir aquí en México, pero Amazon o Mercado Libre es como que los más confiables. Sin embargo son más caras en Mercado Libre y en Amazon. Estas son más baratas en el nuevo Fénix, y el Fimo igual lo consigues en Amazon o Mercado Libre. Si eres de Europa o tienes familia en Europa, yo te voy a dar el súper consejo de que ahí te consigan estas marcas de arcilla polimérica. Estas las consigues bien baratas más en Europa. Ya claro que el rollo del envío y los impuestos ahora con este 2025 es más show, pero la verdad es que es donde las puedes conseguir a mejor precio y de todos los estilos. Las arcillas poliméricas igual vienen en distintas texturas. ¿Y a qué me refiero con texturas? Ejemplo, la Fimo tiene varios tipos de extensiones. Literalmente, esta soft es porque es una arcilla suave o flexible después de hornearse. O sea que digamos que si quieres hacer una muñeca con algún vestido, a la hora de que tú puedas, digamos, mover la faldita o algo ya horneada, va a tener flexibilidad. O si haces tal vez cabellos con puntas, como una imagen por aquí que te voy a dejar, no se va a romper, va a ser flexible. Y hay otras texturas en Fimo, ejemplo, hay una como tipo efecto cuero. Hay unas arcillas muy hermosas que traen glitter, hay una que es efecto piedra, hay una que es efecto como escamas de hada. Las Fimos ya te venden los bloques con estos tipos de textura o glitters o metálicos para que pues nada más tú acondiciones tu masa y se la pongas al trabajo que tú vayas a realizar. Cualquier duda que hayas tenido de este inicio de ADN de arcillas polimérica, déjamelo en los comentarios, te voy a estar respondiendo. Espero haberte ayudado. Recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video para realizar una paleta payaso de arcilla polimérica y después la de herramientas. Así que quédate, suscríbete y nos estamos viendo. Bye.